Estamos en el domingo segundo después de Pascua, pero yo estoy solemnizando hoy la fiesta de Corpus, que fue el jueves pasado. Entonces, la solemnidad de Corpus Christi. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó el pan, y dando gracias lo partió, y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento con mi sangre, haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Así pues, cuantas veces comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquiera que indignamente comiere este pan o bebiere este cáliz será reo del cuerpo y sangre del Señor. Pruébese pues el hombre a sí mismo, y así coma de aquel pan y beba del cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: mi carne es verdaderamente comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Así como vive el Padre que me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come también vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Les recuerdo que esta semana, el día viernes, es la fiesta del Sagrado Corazón. Estamos en un periodo de grandes fiestas. Domingo pasado fue la fiesta de la Santísima Trinidad, ahora de la Santísima Eucaristía, Corpus Christi, y el viernes próximo es viernes de Sagrado Corazón, fiesta que cae, es muy raro, pero esta vez cae el primer viernes de mes también, al mismo tiempo la fiesta del Sagrado Corazón. Y les recuerdo que el mes de junio está dedicado a la devoción al Sagrado Corazón. No olvidemos de rezar las letanías del Sagrado Corazón durante este mes. Si podemos todos los días, pues sería lo ideal. Si no, no olviden especialmente el día de la fiesta del Sagrado Corazón, el viernes, es decir, las letanías. Y si pueden, pues lean su misal, por lo menos las lecturas del día, ¿verdad? De la misa de la fiesta. Eso se puede hacer cuando no tienen misa, pueden leer su misal, por ejemplo las lecturas del día, la epístola, el evangelio, para de esa manera santificar el día. Después ciertamente con su rosario. Les pido sus oraciones para los retiros que serán hechos en Kansas, en Estados Unidos, que haré en estos fin de junio y comienzo de julio en Estados Unidos. Les pido sus oraciones para que todos los ejercitantes pues aprovechen bien de estos retiros, que les dé muchas bendiciones, muchas gracias del cielo, y que pues yo pienso que cada año son más numerosas las personas que vienen allá a los retiros, y pues es una buena noticia. Entonces pidamos por las vocaciones, pidamos que las familias se santifiquen y que haya familias con muchos hijos. Y desgraciadamente la resistencia está más próspera en Estados Unidos actualmente, y pidamos porque en México pues la gente empiece a reaccionar y que haya un poquito más de
seriedad en las personas que buscan la tradición, que no la busquen a medias, que la busquen bien como debe ser, y eso pues es actualmente lo que se le denomina la resistencia, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta del Corpus Domini, el cuerpo de nuestro Señor, de la Santísima Eucaristía. Esta fiesta es muy importante porque es el regalo que Dios nos dejó cuando Él se fue al cielo, y es tan grande que pues Él mismo se puede decir que se quedó con nosotros, porque Él está presente en la Eucaristía para que no estemos solos, aunque de una manera misteriosa, de una manera oculta en cierta manera, porque la presencia real de Jesucristo está escondida bajo las especies de pan y vino, y entonces pero está realmente presente. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a esta consolación, a esta presencia de Dios? Pues solo aquellos que tienen la fe, que creen en esta verdad de la Sagrada Eucaristía, que creen en la verdad de la Santa Misa, que creen en la verdad de la consagración que pasa en el altar, y que porque creen, entonces tienen acceso a esas gracias, y particularmente a la consolación de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Aquellos que no creen, pues no tienen esa consolación y no tienen acceso a esas gracias. Entonces, pues démosle gracias a Dios de habernos dado la fe y de poder tener de vez en cuando la misa, la verdadera misa, que es el tesoro de la Iglesia. Así que muchos creen que nuestra religión consiste, muchos católicos tibios, liberales, paganos, creen que nuestra religión consiste que para ir al cielo es suficiente no hacer mal a nadie, ser relativamente buenos, a veces hacer alguna buena obra, pero no es suficiente. Dios no nos pidió solo eso, y Dios nos pidió más, y bajo precepto grave, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos preceptos de la Iglesia que son bajo pena de pecado mortal, ¿verdad? Por ejemplo, debemos comulgar de vez en cuando, por lo menos en tiempo de Pascua, una vez al año. Hay mucha gente hoy que ya no comulga y que ni siquiera se acuerdan que hay que comulgar en tiempo de Pascua, y que no se acuerdan que también la Iglesia nos prescribe la confesión anual, una vez por lo menos al año debemos confesarnos bajo pena de pecado grave. Entonces no basta no hacer pecados, no basta ser relativamente amable, relativamente buena gente, como dicen hoy. Para ir al cielo no es suficiente ser buena gente, hay que tener las obras del cristiano bajo precepto grave de Jesucristo en persona, ¿verdad? El que come de este pan y bebe de esta sangre tendrá la vida eterna, pero aquel que no come, se sobreentiende, pues que no la tendrá, ¿verdad? Aquellos que por grave negligencia no comulgan, nunca comulgan y nunca buscan esta misa, entonces están en peligro sus almas, porque primero no cumplen el precepto de Dios, y segundo, no tienen las gracias para ser buenos cristianos. Entonces debemos ser conscientes que esta misa, que es la verdadera misa, que es la misa que siempre existió, que no es una misa inventada, que no es una misa sacada de la nada, como fue la nueva misa, que hoy ha invadido todas las iglesias y que ha echado fuera a esta misa tradicional que siempre fue,
lo cual es una cosa muy injusta, y es la obra de los enemigos de la iglesia, de los enemigos de Dios, que quieren destruir la iglesia. Entonces ellos hicieron esta nueva misa para, de una manera discreta, excluir la verdadera misa y poco a poco destruir la iglesia. Ese es el plan de la masonería, de los enemigos de Dios. Entonces ha llamado pastores protestantes para hacer la nueva misa, han colaborado con modernistas que no tienen la fe católica, y han hecho una misa que está contaminada, que está alterada, que no es una misa católica, pero que la gente hoy cree que es la misa católica. Algunos por ignorancia, otros también por negligencia, van a esa misa, pero esa misa no es la misa católica, no es la misa de la Iglesia católica. No es lo que Monseñor Lefebvre nos enseñó, lo que nos insistía, que hay que evitar de ir a esa misa, porque esa misa está envenenada, y poco a poco uno pierde la fe si uno está yendo a esa misa. Yo no digo de un día para otro, pero con el pasar de los años la gente adquiere un espíritu protestante, quieran o no quieran, que se den cuenta o no se den cuenta. La gente, incluso bien intencionada, que va a esta misa, adquiere un espíritu protestante. ¿Por qué hoy tantos católicos se hacen protestantes sin la menor dificultad? Es porque ya tienen el espíritu protestante, y que vayan a la misa protestante pues les parece muy semejante, no ven mucho la diferencia. Entonces ese fenómeno es porque la misa nueva está contaminada de protestantismo, y de hecho tiene varias cosas que son protestantes, típicamente protestantes, como es la comunión en la mano, el altar en forma de mesa, que la misa no es es ante todo un sacrificio, no es una cena, pero los protestantes dicen que es una cena. Entonces celebran la misa como si fuera una cena. Entonces eso hace cambiar el concepto a los católicos de la misa. Poco a poquito se acostumbran a eso y lo ven como normal. O que le den la comunión en la mano, cuando sabemos que Jesucristo es la hostia, es realmente Jesucristo. Entonces dan la comunión de pie en la mano, quiere decir por los actos que eso es más bien simbólico, que la presencia de Jesucristo es puramente simbólica, porque no se le tiene el respeto debido que se le debería tener, que se reciba de rodillas y en la boca. Pero si yo no vivo como pienso, termino pensando como vivo, y así poco a poquito la gente acepta esa idea de que la hostia es pan bendito, pero no es Jesucristo. Entonces, si el sacerdote pone a las mujeres a distribuir la hostia, pues ¿qué quiere decir? Bueno, pues es normalmente una mujer, quiere decir que eso es como pan bendito. Eso no es la presencia real de Jesucristo. Cuando el sacerdote en otros tiempos, solo él tenía el poder de tocar la hostia. ¿Por qué? Porque tienen las manos consagradas. ¿Para qué? Pues para tocar la hostia. Y solo el sacerdote puede tocar la hostia. Podía tocar la hostia en otros tiempos, pero hoy es como con una manía. Siempre ponen mujeres a distribuir la hostia, y el sacerdote va y se sienta a mirar, ¿verdad? Y hay otras cosas, no es solo eso. En la nueva misa hay muchas cosas que nos hacen pensar en lo que es protestante, no lo que es la doctrina católica, la presencia real de Jesucristo.
es de fe que la misa es un sacrificio, no es, la cena es como en segundo lugar, ¿no? Pero primero la misa es la renovación del sacrificio de la cruz que se renueva en el altar en el momento de la consagración. Entonces hoy ya, antes la iglesia ponía en el centro del altar la cruz, en el centro, no al lado. Hoy se pone la cruz al lado, y se ponía en el centro del altar para recordarnos que la misa es un sacrificio, y se ponía en el centro del altar, bajo de los manteles, la piedra de altar con las reliquias de los santos, que eran siempre mártires. ¿Por qué mártires? Porque ellos sufrieron la pasión en unión a la pasión de Cristo. Por eso ponían el ara debajo del altar, porque es la unión de los mártires con el sacrificio de Jesucristo. Entonces hoy ya no se usa el ara, se pone una mesa, una vil mesa, en la cual no hay piedra, no hay las reliquias de los santos, que a veces es de vidrio, a veces es de madera, a veces es de no sé qué, ¿verdad? De cualquier cosa, y ya no tienen la cruz. Entonces esa cruz es muy importante, porque la misa es el sacrificio de Jesucristo. Y en segundo lugar, ciertamente recibimos la Eucaristía en la misa, pues es también un alimento, ¿verdad? Pero eso es en segundo lugar. La misa primero es un sacrificio, el sacrificio de la cruz. Entonces esa idea protestante ha logrado pasar en el pueblo cristiano, y ya muchos ya no saben. Si uno los interroga, les pregunta, ¿qué es la misa? Pues es la cena del Señor, ¿verdad? Así dice en el documento oficial que hizo el Papa Pablo VI cuando hizo la nueva misa, decía la cena del Señor. Entonces los fieles, mucha gente tiene una idea protestante, porque los protestantes son protestantes, es porque ellos no reconocen la presencia real de Jesucristo, porque ellos no reconocen el sacrificio de la misa. Y eso fue el error de Lutero. Por eso fue condenado por los papas, fue condenado por la iglesia, fue excluido de la iglesia y fue declarado otra religión. Entonces, por eso, entonces, si hoy los católicos no saben ya explicar esas cosas, quiere decir que están por lo menos desorientados, muy desorientados, pero también los debilita mucho cuando viene un testigo de Jehová y les dice, mira que esto y que aquello. Entonces los católicos están debilitados, ya no tienen argumentos y no saben ni siquiera qué es su religión, no saben explicar qué es la misa. Los mismos sacerdotes modernos ya no saben qué es la misa, ya no saben qué es el sacerdocio. Ellos mismos están desorientados porque les dieron una formación en los nuevos seminarios muy deficiente. Hay que ver lo que estudian hoy los seminaristas en los seminarios modernos, y que es una formación con libros de teólogos modernistas, que en otros tiempos el Papa Pío XII había prohibido esos teólogos, los había castigado, los había excomulgado, y ahora resulta que hoy en los seminarios se enseña eso. ¿Cómo es posible? Entonces ya los sacerdotes hoy son modernistas, porque eso es lo que aprenden, es lo que les enseñan. Yo no digo que ellos sean culpables de todo, porque a veces hay mucha ignorancia, pero de hecho sí lo son, sí son modernistas, y es lo que ellos saben, y la educación en los seminarios hoy es muy deficiente, así que los sacerdotes modernos conocen mal o muy mal y poco la teología de la iglesia, no están bien formados, son muy ignorantes. Los sacerdotes modernos son muy ignorantes, no conocen bien la religión católica, conocen generalidades, eso sí, pero no saben explicar las cosas a fondo. Entonces todo eso debilita la religión y nos conduce a una apostasía.
es lo que Monseñor Lefebvre decía, están llevando al pueblo cristiano a la apostasía. ¿Quiénes? Pues los que dirigen la iglesia, que cada día son más descarados. Hay que ver lo que dice el Papa Francisco, que a veces que dice declaraciones que son infames, que son ofensivas de nuestra fe, son ofensivas de toda nuestra religión, es que son como burlescas, ¿verdad? Entonces la gente se acostumbra a esa manera y pierden la estima de su religión, la grandeza de nuestra religión, y se vuelven así también superficiales y dicen cosas que no son. Y ahí está la necesidad de hablar estos temas para que la gente sepa, para que la gente reaccione. Y ese fue el gran intento que hizo Monseñor Lefebvre, de explicar a la gente estas cosas. Él escribió libros, él hizo muchos discursos, muchos sermones, pero todo eso de todos modos es mal conocido hoy. Y lo peor es que es mal conocido entre sus propios hijos de la fraternidad, que ya no saben, no conocen bien el pensamiento de Monseñor Lefebvre, que hay muchas cosas que Monseñor Lefebvre dijo que ya hoy ya no las quieren difundir, ya no las quieren mostrar en la misma fraternidad, que hay sermones o hay conferencias de Monseñor que están como vetadas, que ya no las encuentran ellos, no las difunden, no se pueden encontrar, o a veces cosas que ponen por escrito y no ponen todo, son extractos, pero no ponen todo lo que él dijo. Entonces eso es una crisis sobre otra crisis. Estamos multiplicando las crisis y son muy pocos los que logran sobrevivir en medio de esta multiplicación de crisis sobre crisis, ¿verdad? Porque pues sí, antes del Concilio Vaticano II ya había una crisis en la Iglesia, porque había una decadencia, el catolicismo se debilitaba porque los enemigos de Dios hacían mucha publicidad, la prensa, para debilitar la Iglesia. Por ejemplo, aquí en México hacían películas que mostraban al sacerdote como un hombre de mundo, películas clásicas en México que mucha gente las ve, que las admira, y presentaban al sacerdote como un hombre de mundo. Eso es malo, no es verdad. El sacerdote no es un hombre de mundo, es un hombre de Dios. Entonces ya se estaba deformando la religión, y entonces había ya una crisis en los espíritus. Mucha gente ya no era tan piadosa, ya no era tan creyente como antes, y sobre todo mucha ignorancia, ¿verdad? Aquí en México había mucha ignorancia, pero menos que hoy. Entonces la gente se iba debilitando, el catolicismo se iba debilitando, porque el gobierno pues ya educaba a los niños con los libros de texto que eran anticristianos, y ya se les estaba inculcando a los niños este espíritu laico, este espíritu democrático que hoy toda la gente tiene ya, y que les dijeran una cantidad de mentiras sobre la Iglesia, que la Iglesia tenía esto, que la Iglesia tenía estos problemas, y que Juárez era un héroe, y es que vino a hacer las leyes de la Reforma, y no saben explicar ni por qué esas leyes tenían algo de bueno, que no lo tenían. Entonces la gente no sabe explicar eso, pero es lo que bebieron en la escuela. Y hoy mucha gente piensa que Juárez, que son católicos, pero piensan que Juárez era casi un santo, cuando era un demonio, era un perseguidor de la Iglesia. Y hay un testimonio de cuando murió, de que un obispo, me parece que de Irapuato, que lo vio caer al infierno. Cuando él estaba diciendo la misa, vio que el alma de Juárez cayó al infierno. Pero eso no lo va a decir el gobierno, eso no lo van a repetir ni siquiera hoy los sacerdotes modernos. Entonces pues ya esa crisis
hizo posible que hubiera la crisis del Concilio Vaticano II, porque ya los espíritus estaban debilitados, ya los católicos estaban mundanizados, y ese gusto por el mundo moderno, por la música moderna, por las modas modernas, ya los católicos estaban predispuestos a un cambio, a otra cosa. Entonces ya estaban abiertos al mundo, a lo que dice la prensa, los medios de comunicación. Les parecía que estaba bien, y escuchaba a la gente, ya comenzó a ver la televisión y a creer todo lo que dice la televisión, a todo lo que los medios de comunicación que dicen muchas mentiras sobre sobre muchos temas, pero particularmente están siempre degradando el concepto de la iglesia, y si pueden difamarla, pues la difaman. Y si hay un caso de alguien, un sacerdote que tiene algún problema, que hizo algún pecado, le dan una tal publicidad que la gente piensa que todos los sacerdotes son así. Es una gran injusticia, ¿no? Entonces, si yo viera un doctor que que es corrupto, que hace algo que está mal, y todo el mundo hablara de ese doctor en todos los medios de comunicación, pues toda la gente creería que todos los doctores son así, lo cual es muy injusto con todos los doctores, que no todos son así. Pues así ellos hacen eso con la iglesia. Entonces le dan mucha amplitud a un hecho, aunque fueran varios, cuando no todos son así, ¿verdad? Hay en Alemania alguien hizo un estudio de todas las religiones, y él dijo, donde hay más estos escándalos no es en la iglesia católica, incluso la iglesia católica moderna, dice, no, es en las otras religiones donde hay muchos excesos de ese tipo, en todas las religiones, y en la que hay menos es en la iglesia católica, aunque sea modernista. Y también en las escuelas, los profesores, en los campos de verano, que hay muchísimos casos de eso, pero no le dan publicidad. Los medios de comunicación que están en manos de los enemigos de Dios, del judaísmo, ellos dan publicidad a todo aquello que es contra la iglesia católica, siempre. Entonces la gente cree eso. Entonces toda esa campaña para debilitar al catolicismo, pues ellos la siguen llevando a cabo. Y entonces el Concilio Vaticano II vino a dar un paso más. Es una nueva crisis, porque es más profunda, porque la iglesia renuncia a su tradición, renuncia a la misa tradicional, renuncia al catecismo tradicional, renuncia al respeto que se debe a Dios en las iglesias. Hoy vamos a cualquier iglesia y entran las mujeres prácticamente desnudas y nadie les dice nada, ya no hay control, ya no hay respeto. ¿Por qué? Porque se está debilitando la fe en la Eucaristía, y si se debilita la fe en la Eucaristía, pues no tiene sentido ir a la iglesia bien vestidos, porque si no hay presencia real, entonces cualquier mujer puede ir ahí como quiera, vestida a la manera que quiera, no hay respeto. Aquí en la Basílica de la Virgen de Guadalupe hay mujeres que van casi desnudas, y nadie les dice nada, no hay ningún control, ninguna cuidado de los que están ahí cuidando, ninguna directiva de los que dirigen esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues de una manera tácita quiere decir que ya no se cree en la presencia real, ya no se cree en el respeto que se le debe a la presencia real. Y esa crisis de la iglesia, después de eso, pues hubo un cierto número de católicos que dijeron, nosotros no aceptamos esos cambios. No solo fue Monseñor Lefebvre, fueron muchos sacerdotes que había en todo el mundo, que eran párrocos, que eran incluso obispos, que reaccionaron y no querían eso.
Y entonces Monseñor Lefebvre vino en cierta manera a recoger el fruto de todos esos sacerdotes, no solo aquí en México, en Francia. Yo conocí muchos de esos sacerdotes que hoy ya murieron, pero sus fieles se vinieron con la Fraternidad San Pío X, y fue como la fraternidad vino como a reunir todas esas fuerzas, todas esas personas que reaccionaron a justo título y que venían de todo el mundo, y que fueron a la fraternidad porque era el único obispo que conservaba la fe como debe de ser. Entonces todos esos fieles vinieron, se fueron hacia la fraternidad porque era la única que conservaba esos valores, esa herencia de la tradición de la Iglesia. Entonces ahora resulta que hay una crisis sobre otra crisis, es decir, la crisis de que la fraternidad San Pío X, por un superior que tiene un espíritu liberal, que al principio no se notaba, pero poco a poco las personas que tienen espíritu liberal siempre quieren ir más allá, y entonces siempre quieren seguir ese espíritu liberal, y ese era Monseñor Felé y el padre Smithberger, que eran los que dirigieron el cambio de la fraternidad, y que en el fondo estaban haciendo otra crisis, otra nueva crisis de la fraternidad. Hubo tiempos en que ellos en sus sermones, en sus conferencias, decían lo que decía Monseñor Lefebvre, pero poco a poco se fueron debilitando, se fueron relajando y empezaron a aceptar que hay que estar en cierta manera bien con este mundo, y que hay que tratar de estar bien con Roma, que hay que tratar de ser aceptados por esta Roma modernista. Y Monseñor Lefebvre nunca quiso hacer como una especie de cisma y decir, bueno, nosotros no reconocemos al Papa, nosotros ya el Papa no es católico, ya no hay nada, entonces ya no reconocemos la Iglesia oficial. No, Monseñor Lefebvre siempre fue claro en eso, y él dijo, no, nosotros reconocemos que hay un Papa, pero no lo podemos obedecer. Y él nunca se expresó de una manera ofensiva o grosera contra el Papa. Siempre dijo, bueno, este Papa tiene ideas modernistas, está influenciado por ideas modernistas, no lo podemos seguir. Hace cosas graves. Monseñor denunciaba todos los hechos de Asís, por ejemplo, el escándalo de Asís, y pero no decía, es que ahora vamos a comenzar a insultar, vamos a empezar a hacer insultos a las personas. No, él siempre guardó su lugar y dijo, nosotros no podemos obedecer a Roma mientras esté ocupada por modernistas, pero el día que Dios quiera, el día que Dios lo decida, si llega un buen Papa, un Papa católico, entonces sí, vamos a obedecer, pero por el momento estamos en la expectativa, estamos esperando que llegue un buen Papa, pero no estamos en un plan de cisma. Por eso Monseñor Lefebvre nunca quiso aceptar el sedevacantismo, pero ciertamente los papas que están después del concilio pues andan muy mal, porque todos son modernistas. Pero así como San Pedro negó 3 veces a nuestro Señor, que era el primer Papa, entonces hay papas que han negado a nuestro Señor, pero nosotros rezamos por ellos para que Dios los ayude, los convierta, pero no estamos en un plan cismático, y es lo que mucha gente no entiende. Pero queremos que la Iglesia vuelva, sobre todo las autoridades de la Iglesia vuelvan a la tradición, que es lo único que puede salvar al cristianismo hoy día, ¿verdad? Entonces esa falta de conciencia de los católicos de que hay un problema con la nueva misa, con los nuevos sacramentos, con la nueva catequesis, todas las nuevas cosas que han hecho en el concilio, que están en el fondo destruyendo la Iglesia.
¿Qué queda hoy de la iglesia? Pues basta de ir a una iglesia cualquiera y ver qué es lo que queda, porque ya las iglesias están vacías, ya no, casi no ponen santos, ya es una especie de templo protestante cada vez que uno va a las iglesias modernas. Entonces a veces vamos a las iglesias antiguas que fueron hechas cuando la iglesia era tradicional y vemos que son muy diferentes, ¿verdad? Que hay santos, que hay un bonito altar. Bueno, pero eso no fue la obra de la iglesia conciliar, eso fue de la obra de la iglesia tradicional, de la iglesia de siempre, porque hoy no son capaces de construir iglesias así. Entonces no vayamos a las iglesias modernistas. Pues a veces podemos ir a rezar un poquito, pero cuando no hay misa, cuando no hay ceremonias, y rezar un rosario podemos hacerlo, pero cuando esa iglesia no hay una ceremonia modernista. Entonces esa tentación o esa comezón de algunos católicos liberales que tienen de decir, pues hay que estar bien con el mundo, no podemos estar siempre mal. No, es que mientras el mundo no regrese a Dios, no podemos estar bien con el mundo. No es que no lo queramos, pero nosotros amamos a todos, que les deseamos el bien a todos. Así como los primeros cristianos en ese tiempo, Roma, todos eran paganos, todos adoraban a ídolos, todos. Y los cristianos eran una minoría, pero no se pusieron a decir, bueno, pues ahorita vamos a hacer ecumenismo, vamos a reunirnos con los paganos, vamos a ser amigos y vamos a hacer ceremonias en la cual ellos hacen sus cosas y nosotros también, y eso es caridad. No, los cristianos de los primeros siglos no hacían esas cosas, no eran liberales, incluso los mataban, pero ellos no cedían. No podemos aceptar el paganismo, no podemos aceptar las falsas religiones. Hay un solo Dios, hay una sola religión, hay una sola fe. Y en ese tiempo tenían las ideas claras, por eso hubo muchos santos y mártires. Pero lo que es particular de nuestra época es que ya no hay mártires. ¿Por qué? Porque para la gente, los católicos liberales, la fe no es lo principal. No son católicos doctrinales, son católicos de sentimientos. Que ellos dicen que eso es caridad, pero no, son sentimientos humanos. Es que me caes bien, yo quiero, te hago un regalo, cositas así, pero no es que está fundamentado en la fe, no es por el amor de Dios, por la fe en Dios, por la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios. Ya no son católicos doctrinales. Hay que ver cómo hablaban los católicos de los primeros siglos. Hablaban de un solo Dios, hablaban de la Santísima Trinidad, hablaban de, ¿verdad? Como las santas, por ejemplo, Santa Cecilia, ella siempre traía el Evangelio junto a su corazón, un libro del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de Jesucristo. Entonces eran católicos doctrinales, no eran católicos sentimentales. Y por eso vino la persecución y vino el martirio. Pero hoy ya no hay mártires, porque los católicos liberales se adaptan a todo. Es que yo no quiero problemas, no, yo quiero estar bien con todos somos amigos, la paz ante todo, ¿verdad? Y ya no hay mártires, ya no hay santos, porque el problema del espíritu liberal es tan dañino, un error tan persistente, que ha logrado destruir los corazones de los católicos, y que ya no saben qué es la fe, qué es ser cristiano, qué es vivir nuestra religión, ya no saben. Entonces eso ha esterilizado a la iglesia por dentro, ¿verdad? Es como una persona que se está, como un cáncer que la debilita, y que esa persona es incapaz de reaccionar contra la enfermedad, porque no tiene fuerzas. Eso es el liberalismo que entró a la iglesia, el modernismo.
el espíritu liberal. Entonces ya los católicos no son intransigentes de decir, bueno, es que yo no acepto eso porque eso es falso, porque es un error. No, ya no son capaces de decir eso. Dicen, no, es que yo no acepto eso porque no es caritativo. Es que todo lo ven sobre ese aspecto, que la caridad es sin fe, pero la verdadera caridad está siempre fundamentada en la fe. Entonces, yo te amo porque yo creo en Dios. Yo te amo porque yo amo a Dios. Yo te amo porque yo creo en la doctrina de Jesucristo, de la Iglesia. Es diferente que decir, yo te amo porque soy buena gente y porque tú eres buena gente y que debemos ser buenas gentes y todo es puro sentimiento, pero no hay un fundamento doctrinal. Y la fe es doctrina, porque hoy para los católicos modernos la fe es sentimentalismo. Entonces, para un verdadero católico la fe es doctrina, la fe es una enseñanza, es la verdad de Dios. Y ya hoy que son muy intransigentes, son muy pocos, ¿verdad? Porque dicen, hasta los católicos hablan de esa manera diciendo, bueno, yo tengo mis opiniones. Hablan de su fe como si fuera una opinión, pero no, es que la fe no es una opinión, es una certitud. Cuando yo tengo una opinión, tengo margen de duda porque digo, bueno, yo a veces me puedo equivocar en mis opiniones, pero cuando se trata de la verdad de Dios, no es una opinión, es una certitud. Entonces, los católicos liberales hablan así y dicen, es que tú tienes tu manera de ver las cosas, pero yo tengo la mía, y yo te respeto y tú me respetas, y así todos en paz. Y esa es una manera liberal de ver las cosas. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, tú estás equivocado, con toda caridad, estás equivocado, no puedo darte la razón, pero yo rezo para que Dios te ilumine, pero no te puedo dar la razón porque estás equivocado. No te estoy despreciando, no estoy haciendo un acto de soberbia, de falta de caridad, simplemente la verdad es así y no te puedo dar la razón. Y aunque tú digas y hagas berrinche, lo que tú quieras hacer, no te puedo dar la razón. Y esa es la intransigencia cristiana, ¿verdad? Por eso dieron la vida a los mártires, por eso la dieron, ¿verdad? Porque no querían ceder en la doctrina. No es en la religión, no es en el sentimiento, no, es en la doctrina. Entonces ya los católicos modernos, los católicos liberales, no saben qué es ser doctrinal, qué es la intransigencia en la verdad. La verdad no cambia, la verdad siempre es la misma. La verdad no es evolutiva, como hoy dicen los modernistas, la verdad es evolutiva. No es evolutiva. La verdad de Dios, puesto que Dios siempre es el mismo, siempre actual, su verdad es siempre estable, es la misma, pero ahí está la riqueza de nuestra religión, porque Dios no es porque no evoluciona que deja de ser infinitamente grande, infinitamente perfecto y tener una vida interior, pero no es, siempre es el mismo, porque hay tanta bondad en Él que Él no necesita cambiar. ¿Para qué cambiar? Por ejemplo, si yo tengo algo que está bien, ¿para qué cambiarlo en algo malo, nomás por el hecho de cambiar? No, cuando yo estoy bien, yo tengo buena salud, no quiero enfermarme, mejor así, que yo siempre tenga buena salud. Entonces esa estabilidad es buena. Nosotros necesitamos la estabilidad, y la verdad es estable, pero la verdad es una defensa porque nos protege de muchas cosas. Entonces necesitamos la verdad, y esa verdad que hoy ya nos enseña o se oculta. Algunos dicen, sí, tú tienes la razón, pero es que no lo puedo decir, y esa mentalidad liberal ha perdido la Iglesia y está comenzando a corromper por dentro la tradición. Veamos la Fraternidad San Pío X, que así que
debajito de la mesa le dicen a los fieles, sí, eso está mal, pero bueno, pero ya en el sermón no lo dicen. Y no denuncian al Papa Francisco, no denuncian las barbaridades que él dice. Cada día, todos los días oímos una nueva. Y herejías. Pero es que nosotros sí conservamos la misa, conservamos la tradición. No es la tradición, no es solo la misa, no es solo la liturgia, porque uno puede ir a esas misas de la Fraternidad San Pío X, a las misas de la Fraternidad San Pedro, que hacen bonitas ceremonias con muchos trapos de lujo y todo exterior, pero y no hay doctrina, no hay enseñanza. Entonces van a una bonita misa con cantos, con mucha, que incluso los modernistas les prestan iglesias antiguas bonitas para que ellos hagan sus ceremonias y todo eso tiene un atractivo, claro, pero no es lo principal de nuestra religión. Entonces todo es una liturgia sin doctrina, ceremonias puramente exteriores, es folclore, se vuelve folclore si no está, es una liturgia sin doctrina, se vuelve folclore. Y es el problema que siempre Monseñor Lefebvre en vida reprochó a la Fraternidad San Pedro, y hoy resulta que en la Fraternidad San Pío X ya lo hacen igual. Y incluso en la Fraternidad San Pío X hoy les dicen a los fieles, pueden ir a la Fraternidad San Pedro, no hay problema. Y ¿por qué? Porque para ellos la liturgia es lo principal, el aspecto estético, eso es un concepto muy francés de que todo es una cuestión estética, pero no, nuestra religión no es solo estética, hay algo de estética en nuestra liturgia, en nuestras iglesias, sí, pero no es solo eso. Entonces ese esteticismo está mal, ¿verdad? Entonces ya los fieles tienen una bonita misa y creen que ya es todo. No. Es una liturgia sin doctrina, vacía. Entonces es una gran ausencia y es algo muy malo. Entonces yo he visto, han construido en Estados Unidos una iglesia muy grande, muy bonita en Kansas, de la Fraternidad San Pío X, que debió costar una fortuna construir esa iglesia, es inmensa. Sí, pero hay que ver las ceremonias ahí, es puramente exterior, porque ya no hay la enseñanza como debería ser. Tal vez dan una enseñanza de cosas espirituales de una manera muy general, pero no se entra en lo que es de actualidad, en lo que realmente cuenta y en lo que realmente orienta o desorienta a las almas. Ya no quieren hablar de los problemas básicos que hay hoy en la iglesia, ya no quieren hablar de eso, de los problemas que hay hoy con el mundialismo, que también son cosas que atentan a la salud de las personas. No quieren hablar de eso. Y que el Papa Francisco recomienda francamente todo lo que la Organización Mundial de la Salud hace, lo recomienda, y casi bajo pecado. Entonces la Fraternidad San Pío X, ¿qué han hecho? Es que nosotros no queremos hablar de esos temas, porque eso no son cuestiones médicas. Son cuestiones médicas y no son cuestiones morales. Claro que son cuestiones morales, y el Papa Pío XII pasaba su tiempo a hacer discursos sobre cuestiones médicas porque tienen implicaciones morales, ¿verdad? Un aborto es una cuestión médica, pero es una cuestión inmoral completamente. Y no solo esa cuestión, hay otras, muchas cuestiones que tienen implicaciones morales que hacen los médicos. Y el Papa Pío XII siempre hablaba de esos temas. Hay que ver sus discursos, sus encíclicas, y él no tenía miedo de hablar de esos temas. Pero hoy en la Fraternidad San Pío X ya no se quiere tocar esos temas por respeto humano, para no comprometerse, para no tener problemas. Y entonces
de poco a poco se han deslizado en la pendiente del espíritu liberal y se han vuelto mundanos. Ah, sí, tenemos bonitas ceremonias, pero no es suficiente. La iglesia, la religión católica es primero una cuestión de fe. Primero, la fe que hemos recibido de la iglesia, que recibieron de los apóstoles, que recibimos de Jesucristo, es una doctrina y es Jesucristo que la enseñó. Viene de Dios, es la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. No tenemos derecho a renunciar a eso. Y el que lo renuncia hace un pecado de herejía. Y un pecado de herejía es un pecado mortal. Y una persona que tiene una sola herejía, aunque diga todo lo demás bien, pues va al infierno. Si muere, muere así, va al infierno. Porque un pecado mortal de herejía es gravísimo, ¿verdad? Hay que ver cómo la Iglesia Católica trató a Lutero, cómo lo excomulgó, porque decía lo que hoy se dice y que nadie se inquieta, ¿verdad? Él negó la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, entre otras cosas, ¿no? Y entonces hoy ya se lo quiere casi ver como un santo. El Papa Francisco ha hablado de Lutero como una persona laudable, incluso de una manera burlesca, como diciendo, él vino a aportar algo a la iglesia. ¿Cómo es que vino a aportar algo a la iglesia si la iglesia lo excomulgó por eso? Quiere decir que él se está burlando de la iglesia diciendo, bueno, en realidad la iglesia lo debió aceptar. ¿Por qué no lo aceptó la iglesia? Porque estaba mal Lutero. Pues ahora resulta que está bien. Entonces, ¿quién ha cambiado? ¿La iglesia o el Papa Francisco? Él es el que ha cambiado. Entonces, esas cosas hay que recordarlas, hay que decir a los fieles, ¿verdad? Y ya no se quiere decir. Entonces hay que volver a la verdadera concepto de lo que es la Iglesia Católica, porque los católicos de hoy ya no entienden qué es la tradición, no lo entienden, porque hay muchos que ya nacieron en la Iglesia Conciliar, que fueron bautizados en la Iglesia Conciliar, que fueron formados en la Iglesia Conciliar y ya no entienden el concepto tradicional de la Iglesia, el verdadero concepto. Entonces, ¿por qué hoy solo se habla en la Iglesia? Todos hablan de los papas conciliares, de lo que dijo Juan Pablo II, de lo que dijo Pablo VI, de lo que lo dijo el concilio, pero no hablan de lo que se decía antes. Entonces la gente tiene una gran ignorancia, algunas cositas se dicen de lo que se decía antes, pero no bien. Entonces la gente cree que la Iglesia comenzó con el Vaticano II, pero no. Antes, ¿qué decían los santos? ¿Qué decían los papas? ¿Qué decían los concilios de antes? Pues es completamente contradictorio con lo que hoy vivimos. Hay un problema. Entonces, el Vaticano II fue un golpe de Estado dentro de la Iglesia por los modernistas. Y todos lo han cambiado, pero la gran mayoría siguió para no perder su estatus social. Ese es el gran problema. Los católicos liberales nunca sacrifican su estatus social. Es que yo no quiero perder mis amigos, es que yo no quiero, ¿qué voy a hacer? Y después ya no voy a poder ir a la iglesia. Nunca sacrifican su estatus social, menos van a sacrificar su vida. Esos no son dignos de ser mártires, no llegarán nunca a ser mártires ni santos, porque no saben sacrificar nada. Y lo que quieren es su comodidad, en el fondo. Porque muchos sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, que yo conocí, que a mí me lo dijeron, es que yo no estoy de acuerdo con estos cambios que hay en la fraternidad, pero después no quisieron hacer nada. Vamos a esperar, vamos a ver. Y poco a poco se fueron adaptando a la nueva situación y ahorita ya aceptan la nueva política de la fraternidad, que antes no la aceptaban, que la criticaban más que yo, que eran más duros. Por ejemplo, un padre mexicano que hoy es superior en España, yo hablé con él y él era más duro como señor Fele que yo, y era más severo en sus expresiones y todo, y ahorita resulta que ya aceptó todo, ya
se adaptó. Entonces ese oportunismo de no quedar mal, de no perder su situación, de no perder su comodidad, de no perder su estatus social, es lo que ha hecho que muchos han renegado de Jesucristo y han perdido la fe. Así pasó también en Alemania, así pasó en Inglaterra. Cuando llegó el protestantismo, muchos sacerdotes, muchos obispos se daban cuenta de que eso estaba mal, pero como no quisieron perder su estatus social y quisieron adaptarse, y vamos a ver, y después vamos a esperar a ver qué pasa, a ver que Dios nos ayude, pero yo no me ayudo, y así, y poco a poco todos ellos terminaron protestantes, todos. Por ejemplo, en Inglaterra solo hubo uno o dos obispos que resistieron y los mataron, y Santo Tomás Moro y todos los demás decían: es que no estamos de acuerdo, pero ¿qué hacemos? No, es que no podemos, ¿cómo vamos a perder toda nuestra situación, nuestra comodidad? Y se adaptaron, y poco a poco se hicieron protestantes, todos terminaron anglicanos. Y así hoy también en la iglesia muchos católicos cobardes, pusilánimes, acomodaticios, oportunistas, no quisieron hacer nada porque dijeron: es que Dios nos ayude, vamos a esperar a ver si las cosas se arreglan. Y ya, así también en la Fraternidad San Pío X, igual. Y ya con el tiempo se han cegado, su mente se ha oscurecido y han comenzado a hacer como les han pedido, y por esa misma manera de vivir, de actuar, pues han aceptado esa actitud de compromiso, de error. Entonces es una crisis sobre otra crisis, ¿verdad? Pero Dios siempre conservará un pequeño número de personas fieles, porque la iglesia no puede ser destruida, y siempre habrá por lo menos pocos católicos que conserven toda la fe y que tengan la profesión completa de la fe, no la profesión parcial, porque los protestantes creen algunas verdades que nosotros creemos. No todo lo que dicen los protestantes es falso. Ellos creen que Jesucristo existió, que Jesucristo murió en la cruz, ellos creen en eso, creen que Jesucristo resucitó, creen en muchas verdades, pero ¿qué es lo que les reprochamos? Es que no creen en todas. Por eso son protestantes, por eso no son católicos, porque no quieren creer en todas las verdades, y es lo que hace que una persona deje de ser católica. Si no cree en todas las verdades, ya no es católico. Los cismáticos creen en todas las verdades, como nosotros, pero no quieren aceptar que el Papa es el jefe de la iglesia. Nada más eso. Y es suficiente para que no sean católicos. Pero ¿qué es un problema de buenos sentimientos, de caridad? No, es un problema doctrinal. Entonces los católicos, los cismáticos, creen en la presencia real de Jesucristo, creen en lo que nosotros creemos, pero niegan una verdad. No creen que el Papa es el jefe de la iglesia. Es suficiente, ya no son católicos. Entonces nosotros, los tradicionalistas, no basta que digamos el 80% de la verdad, no basta que digamos el 90, 95, lo que fuera, debemos decir el 100%. Entonces en las iglesias de la nueva Fraternidad San Pío X se enseña muchas cosas, pero no se dice todo. Ya no se denuncia todo el concilio, no todos los errores, ya no se denuncia todos los problemas del Papa, no se denuncian. A secretos a voces, tal vez entre los fieles que están más inquietos, que vienen a ver el sacerdote y el sacerdote dice: sí, tienes razón, pero, y etcétera. Pero no lo dicen en público, no lo denuncian, no lo combaten. Entonces ellos están fomentando el error por su inacción, al punto que hoy a los fieles de la fraternidad los mismos sacerdotes les dicen: sí, pueden ir a las misas de la Fraternidad San Pedro,
cuando Monseñor Lefebvre en vida había prohibido eso, absolutamente. Y hoy no, hoy ya no. Entonces Monseñor Lefebvre ya no es de actualidad, para ellos ya pasó de moda, ya sí, Monseñor Félix, que está a muchos aires de importancia, que se cree muy diplomático, que se cree muy inteligente, que se cree muy capaz, muy hábil en diplomacia, que él creía que iba a envolver, que iba a engatusar a Roma, a los romanos. Pues resulta que fue lo contrario que pasó, y él lo han engatusado, lo han envolvido, lo han engañado, y él ha creído, pero él cree que él es el que está llevando el barco, ¿no? Él cree que está llevando las cosas. No es verdad, lo han engatusado, y él ya se hizo como una sociedad Ecclesia Dei, como una fraternidad San Pedro. Él ya está en eso, pero no lo va a reconocer. Ahí está el problema, no reconoce. Cuando en otros tiempos él denunciaba eso y estaba contra, él lo decía. Lo que decía antes y lo que dice hoy no es lo mismo. Entonces, ciertamente nosotros creemos. ¿Por qué podemos ir a misa y rezar, adorar al Santísimo? Son cosas muy buenas, excelentes, ¿verdad? Porque tenemos la fe. Yo no puedo adorar la hostia si primero no creo en la presencia real. Si no creo en la presencia real, todo eso se vuelve folclore, y no es fe. Entonces, hace poco el Papa recibió a los dirigentes de la Fraternidad San Pedro y les dijo: si ustedes no reconocen la misa nueva, no les voy a dar permiso que sigan. Entonces ellos dijeron: ay, sí, vamos a aceptar, aceptamos la misa nueva, aceptamos pero déjenos la misa tradicional. Pero si tú aceptas la misa nueva, ya estás transigiendo en la verdad, ya estás diciendo a las personas: pues vayan a esa misa. Entonces es un escándalo, es una cosa grave en sí, es un pecado mortal hacer una cosa así. Y entonces lo que ellos quieren es la liturgia, lo que esa bonita liturgia de antes, y van a seguir teniéndola porque ellos aceptaron el principio de que la nueva misa no es mala y que uno puede ir a la nueva misa, ¿verdad? Entonces, si comenzamos a decir que la nueva misa no es mala, estamos perdidos, porque entonces la fraternidad, toda la obra de Monseñor Lefebvre no tiene sentido, y es una desobediencia. Monseñor Lefebvre nunca debió salir fundar la Fraternidad San Pío X porque no quería decir la nueva misa. No tenía razón suficiente. Si la nueva misa es buena, pues no había razón de desobedecer. Pero si la nueva misa es mala, entonces no puedo decirla. No puedo promoverla, no puedo pedirle a la gente que vaya a esa misa o decirle: ay, ve, si tú estás bien ahí, ve a esa misa. Entonces resulta que hay quien en la resistencia aconseja la nueva misa, que dice: es posible ir a la nueva misa. La nueva misa santifica. No, la nueva misa no santifica. Pero hay gente que va ahí de buena voluntad, en toda ignorancia, pues a lo mejor Dios les da alguna gracia, ¿verdad?, por su buena voluntad, pero no quiere decir que eso esté bien, ¿verdad? Entonces, tengamos bien presente hasta nuestra adoración, la veneración que tenemos por la Sagrada Eucaristía está inspirada siempre en la fe, en el conocimiento de esas verdades que Dios nos enseñó, que aunque no sean siempre evidentes, porque a veces yo no veo a Jesucristo en la hostia, no lo veo, pero está ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos lo dijo. Y como Él es Dios, como Él murió, resucitó y nos probó que era Dios, entonces yo tengo la certitud que lo que dijo Él es verdad. Y todo lo que dijo Jesucristo, creo en eso porque es la palabra de Dios. Y ahí está, eso es fe. Es que yo voy a misa y siento que mi corazón late más rápido. Y tengo mucha devoción.
Eso es sentimentalismo, no es forzosamente fe. La fe, la verdadera devoción siempre está fundamentada en la doctrina. Y siempre, porque hay muchos católicos que son así muy piadosos, pero es puro sentimiento. Yo no digo que no tengan algo de fe, sí, algo tienen, pero es una fe que es más bien sentimental, que el sentimiento está arriba de la doctrina. Y si uno les explica algo, es que yo no me siento bien, yo es un sentimiento en realidad lo que ellos tienen, no se guían por razones, se guían por sentimientos. Es típicamente modernista eso, es típicamente subjetivista, es modernista, pero hay gente que tiene esas ideas que hoy circulan por el mundo, pero hay gente que no se da cuenta. No siempre es por maldad, claro, pero sí es por una razón que no es razón y que no debe ser, no debería ser. Entonces, la presencia real de Jesucristo se hace cada día menos presente en el mundo, porque es lo que Monseñor Lefebvre decía, como hoy hay muchos sacerdotes que ya no creen en la presencia real, cuando dicen la misa, pues no consagran, porque no creen en la presencia real. Cada día hay más sacerdotes así. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a las iglesias modernas, no sabemos, puede ser que esté presente Jesucristo, sí, pero puede ser que no esté presente. Entonces no sabemos. ¿Por qué? Porque el modernismo ha invadido a los sacerdotes y que no sabemos si tienen la intención de consagrar. Entonces se vuelve dudoso. Entonces es una gracia para un católico tener la certitud de ir a una misa donde sabe con plena certitud que está la presencia real de Jesucristo. Es una gracia para un fiel de ir a una misa y confesarse y saber con plena certitud que le han sido perdonados sus pecados, ¿verdad? Y eso es la herencia que Monseñor Lefebvre nos dejó, de dejarnos sacramentos que son seguros. Y es una gran gracia poder decir que nosotros somos de esos pocos que tenemos acceso a sacramentos seguros, a la presencia real de Jesucristo, en la cual no estamos seguros que Jesucristo está ahí, que vamos a recibir, que vamos a la misa y estamos seguros que esa misa es una misa válida, porque hay unos sacerdotes que hoy se dicen tradicionales, pero que han sido ordenados por obispos dudosos, obispos de la línea Tuc, que Monseñor Lefebvre decía, ese obispo que estaba enfermo, que no se sabe si realmente tenía intención de hacer eso que hizo, y él consagró obispos. Entonces esa línea Tuc son obispos dudosos, y los sacerdotes que han sido consagrados por esos obispos también son dudosos, y los sacramentos que dan esos sacerdotes también son dudosos. Por eso Monseñor Lefebvre decía, no hay que ir con sacerdotes de la línea Tuc. Eso Monseñor Lefebvre lo decía, que algunos dicen que no, pero es que hacen lo que les conviene, dicen lo que les conviene, pero Monseñor Lefebvre siempre desautorizó todos esos obispos de la línea Tuc, y a los sacerdotes de la línea Tuc los desautorizó, porque sus sacramentos son dudosos. Entonces, ahora no es solo en la Iglesia Conciliar, también en algunos que se dicen tradicionalistas, también ese problema de sacramentos dudosos. Entonces, por eso, hoy, cada vez la verdadera tradición se ve reducida a un pequeño número, ahí está la verdadera Iglesia, como en tiempo de San Atanasio. San Atanasio eran muy pocos sus seguidores, pero ellos seguían creyendo que Jesucristo es Dios. No es poca cosa que Jesucristo es Dios. Mientras casi todos los obispos de la época de San Atanasio negaban que Jesucristo era Dios. Decían que Jesucristo era un santo, pero no querían aceptar que Jesucristo era Dios. Es algo para nosotros es muy grande, ¿no? Muy fácil de entender,
pero era gravísima la crisis arriana, fue algo gravísimo. Pues San Atanasio y los que lo seguían eran pocas gentes, pero ellos sí representaban a la iglesia, sí representaban a la verdadera iglesia católica, porque la verdadera iglesia católica cree que Jesucristo es Dios. Por eso en Navidad, nosotros celebramos Navidad, porque este niño no es un niño como los demás, es un niño que es Dios. Ahí está la diferencia. Bueno, eso ya pasó, esa crisis mundial en la cual todos se estaban alejando de la fe, todos. Entonces, hoy es lo mismo, pero hoy es el modernismo, el liberalismo, y también que muy pocos que conservan la integridad de la fe y que dicen, no, es que nunca se puede asistir a la nueva misa, aunque haya quien, incluso en los sacerdotes de la tradición, que dicen, no, es que tú puedes ir a la misa moderna, a la misa, si tienes fe, ve a la misa moderna, pero es que yo no puedo pedirle a alguien que vaya a hacer algo que está mal. No tengo el derecho de decirle a alguien, ve a eso, si tú tienes buena intención, algo que está mal, no. Es que si tú tienes buena intención, ve y haz un aborto. No puedo decir eso, porque el aborto es algo en sí malo, y la nueva misa en sí es algo malo, es una ofensa a Dios, pero hay gente que no se da cuenta y no entiende. Bueno, Dios tendrá misericordia de sus almas, pero yo no puedo decirle a alguien, ve a la nueva misa. Y hay sacerdotes que dicen eso, ya hay sacerdotes que dicen eso, entonces no puedo, es un escándalo, no es el pensamiento de nuestro fundador, Monseñor Lefebvre. Entonces, tengamos presente que está bien, veneramos la presencia real de nuestro Señor, pero tengamos conciencia que hoy mucha gente ya no tiene acceso a este sacramento, o que tienen acceso a un sacramento dudoso, o que tienen acceso que están en un ambiente en el cual no se profesa toda la fe. Entonces yo no puedo comulgar si no profeso toda la fe, entonces ellos ya están mal también. Aun si pudiera pasar que hubiera sacramentos válidos, de todos modos el ambiente en el cual son dados estos sacramentos, pues es un ambiente en el cual se pierde la fe o se está alterando la fe. Entonces así tampoco se puede aprovechar de la presencia real, porque si yo voy a comulgar y no tengo la fe, no me sirve de nada la Eucaristía, incluso hago un sacrilegio. Si alguien tiene un pecado mortal, no debe comulgar porque está haciendo un sacrilegio, no le hace provecho la Eucaristía, más bien lo contrario, es un pecado que agrava las cosas, muy grave. Entonces es mejor no comulgar si uno no está en estado de gracia, y esperar y confesarse. Y así, si alguien no tiene la fe, tampoco debe comulgar. Entonces ese es el gran problema de la pérdida de la fe hoy. Y demos las gracias que aquellos que seamos pocos, no hay que desanimarse y decir, es que somos pocos, entonces no tenemos la razón. No, San Atanasio también eran pocos y tenía la razón. Y después la iglesia lo canonizó y dijo, este es un santo, este es un gran santo, este santo salvó a la iglesia del arrianismo. Bueno, entonces ya todos los tontos que estaban despistados finalmente terminaron reconociendo que San Atanasio era un santo, después, ya que se murió, pobre San Atanasio. Entonces, así también hoy, si un día regresa un buen papa y que la iglesia vuelve a resurgir, se va a decir, bueno, los que tenían razón eran los que respetaron, que siguieron la tradición 100%, como debe ser. Esos son los que tienen razón. Se llegará a decir un día, aunque hoy no se nos quiera reconocer, no importa, ¿verdad? Pero es que el que tiene la razón no es porque somos nosotros, sino porque es la iglesia que tiene la razón y nosotros aceptamos a la iglesia, entonces es lo que nos justifica, ¿verdad? Pero no es nuestra persona,
es la iglesia, la tradición de la iglesia, la herencia de la doctrina, la herencia de la fe, la herencia de la enseñanza, de las verdades que no cambian, que son siempre las mismas. Y si un día la iglesia dijo esto, es que hoy está de moda decir lo contrario, entonces no es la iglesia, es otra cosa, no es la iglesia, no es la iglesia católica. Entonces debemos mantener la fe de siempre. Y ahí está nuestro honor, nuestra alegría, nuestro orgullo de poder mantener esa fe. Entonces, aunque seamos pocos y que incluso hay en la resistencia algunos que empiezan a decir cosas que no deben ser, nosotros mantenemos la misma cosa. Y tuvimos un obispo, un santo obispo que nos enseñó el camino de la tradición. Debemos seguirlo, debemos escucharlo. No era un exhibicionista, porque sacerdotes exhibicionistas y obispos exhibicionistas los hay, y que buscan su parecer porque es el de ellos, pero no buscan la verdad como debe ser. Entonces, aún a pesar de su honor, de su reputación, Monseñor Lefebvre perdió su reputación, y todos sus amigos, todos los obispos que él conoció en la iglesia moderna lo despreciaron, lo persiguieron. Él se quedó solo. Debió ser muy duro para él después de haber vivido en Roma y ser colaborador del Papa Pío XII y tener muchas amistades, y todo eso lo perdió porque él no quiso perder la fe. Y el tiempo le dará la razón. Llegará un día que la iglesia reconocerá su obra y reconocerá su virtud. Y nosotros también debemos tener cuidado, porque hoy es muy fácil desviarse. Y para terminar, pues les pido que no hay devoción al Sagrado Corazón, que en este mes del Sagrado Corazón no hay devoción al Sagrado Corazón si no tenemos una fe recta y si no creemos en todo lo que la Iglesia enseña. No podemos beneficiar de la verdadera caridad, del verdadero amor de Dios, si no tenemos la fe. Sin la fe no hay amor, no hay caridad, y se vuelve una persona que pierde la fe, se vuelve sentimental, se vuelve una especie de persona que todo es por sentimientos, ¿verdad? Y no es así. La religión católica, todo está fundamentado en la fe, incluso la esperanza, la caridad, están inspiradas y regidas y gobernadas por la fe. O sea, yo no puedo amar nada según la caridad que no me enseñe la fe. Si no está comprendido en la enseñanza de la fe, yo no debo amarlo, no puedo amarlo, porque la fe orienta la caridad siempre, en todo. No hay caridad fuera de la fe. Y entonces no hay amor a Jesucristo, no hay Sagrado Corazón, una verdadera devoción al Sagrado Corazón, si yo no creo primero en Dios, y no creo en la Iglesia, no creo en Jesucristo, en la enseñanza de la fe. No hay verdadera devoción al Sagrado Corazón. Entonces, pidámosle a Dios en este mes de obrar siempre por amor. Claro que sí, en todas nuestras obras obremos siempre por amor, por caridad, por amor a Dios, y para que nuestras obras sean santas, deben estar animadas por el amor a Dios, por la caridad, y ese amor siempre está condicionado en la fe, como siempre finalmente la fe que está detrás de toda manera de amor y todas las razones por las cuales podemos amar a Dios y al prójimo, finalmente son razones de fe. Así que no perdamos de vista eso, porque si lo perdemos de vista podemos volvernos unos católicos un poco liberales, un poco sentimentales. Tal vez no hay muy grave, pero de todos modos eso nos debilita. Entonces digamos, yo amo porque yo creo. Yo te amo, corazón sacratísimo de Jesús, porque creo en ti, porque creo en tu palabra, porque creo en tu iglesia. Y ahí sí es devoción verdadera. Vamos a pedirle con
la unión del corazón inmaculado de María al corazón de Jesús, que ese corazón me ayude a tener la verdadera devoción, porque el corazón de María siempre obró por motivos de fe también. Así que todo es coherente en nuestra religión. Pidamos en este día: Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.